Good day, this is Stefan Knecht from Bones Incorporation in Switzerland. I'm glad to be here live at the TIFLOINNOVA 2022. Yeah. Well, I need the help of a translator actually today, so we have Maria here, which helped me through this presentation. We start right now. So, part one, actually, milestone and media. We want to look closer at milestone in context of media. Y medios de comunicación, básicamente. And for now, I would like to raise the questions, has there been any significant changes in terms of media processing on the world? Básicamente, si hay cambios en el mundo de los medios de comunicación. And, well, my opinion is no, there is no change. Actually, the four basics of any communications are, first, you need some content. Second, you need a carrier media that brings the content to the listener. And number three, you need a reading tool that plays back the content. Los cuatro aspectos básicos no cambian de los cambios de los medios en comunicación, es decir, creación de contenido, texto, audio, imágenes. Otro aspecto básico sería portador de medios de comunicación, CDs, archivos electrónicos. También la herramienta de lectura accesible, que es el reproductor de DAISY y PUB. Y por último, las normas permiten la interacción entre los tres, DAISY y PUB. Now, the essential fourth element that you need is standards. You need standards that make the interaction possible among the three units. Sí. Los cuatro, sí, ya lo he comentado antes, los cuatro aspectos básicos no cambian, que son los de creación de contenido, texto, audio, imágenes, portador de medios de comunicación, CDs, archivos electrónicos, herramienta de lectura accesible, reproductor de DAISY y PUB, y las normas que permiten la interacción entre los tres, que son DAISY y PUB. Now, what actually has changed are the reading tools themselves. And today I would like to present the Milestone 312 ACE Wi-Fi. And I want to do this in the context of downloading content from the internet and play DAISY and EPUB content. And also, become interactive. I'll show you in a minute what this means. Lo que quiere es presentar el nuevo modelo, que es el que se llama Milestone 312 ACE Wi-Fi y que básicamente descarga contenidos a través de Internet y también reproduce DAISY y EPUB y además es interactivo. Now you heard a lot of buzzwords like DAISY and EPUB. What does it mean? Well, first I want to give an example how to access a library, like a DAISY library, and I want to show this on the example of the DZB in Leipzig, the Deutsche Zentralbücherei. Sí, lo que va a hacer él ahora mismo es enseñaros un ejemplo de cómo descargar los contenidos a través de Internet, eligiendo una biblioteca online, buscando los contenidos interesantes y descargándolos. Eso es lo que va a hacer él ahora. So we go into the DZB in Leipzig. Derecho a seleccionar biblioteca. Alemania DZB Leipzig. Noruega NLB Oslo. Alemania NBH Hamburg. Suecia MTM. Polonia DZDN. Alemania ATZ. Países Bajos de Dicon. Bélgica Anderslechen. Austria Merwecherei Wien. Suiza SBS Zurich. Suiza Kiosk. Alemania DZB Leipzig. So, this was just a selection of libraries. And now we actually start Wi-Fi and we dial into it.
Sí, esto ha sido justamente una selección de bibliotecas y ahora mismo lo que va a hacer es seleccionarla y ver cómo funcionaría realmente para descargarse el libro. Iniciar Wi-Fi. Red de búsqueda. Firma. Conectado. Seleccionar biblioteca. Estás en la biblioteca. Alemania DC Leipzig. Now, the Leipzig library speaks in German, so the unit changes to German now. Sí, o sea que la biblioteca que has seleccionado está en alemán, así que tendréis que escuchar el contenido en alemán. So, when you hear the library now, then we select new items and then we select new biographical issues and so on, and then we go to an example. Va a seleccionar a nuevo contenido y nuevo contenido bibliográfico para que veáis cómo funciona el ejemplo. DZB lesen, Auswahl für Daisy, bitte wählen Sie. Bestellungen. Aktuelle Neuerscheinungen. DZB lesen, Neuerscheinungen, bitte wählen Sie. Neuerscheinungen Krimi. Neuerscheinungen Romane. Neuerscheinungen Science Fiction, Fantasy. Neuerscheinungen Biografien. 5 Neuerscheinungen Biografien, Seite 1 von 1. 1. Blumekron, Maria von, am Ende der Welt ist immer ein Anfang. Sprecher. Blumekron, Maria von, Spielzeit 10 Stunden und 45 Minuten. Eine erfolgreiche Frau bekommt mit 50 Jahren die Chance, beruflich, wirtschaftlich und familiär zu scheitern und von vorne zu beginnen. So this was the example of the structure of such an accessible library with news and what kind of news, and then the preview of the book. Bueno, pues este ha sido el ejemplo para leer seleccionar el libro y para posteriormente pues acceder al contenido para leerlo. Now, these are DAISY books. Let's switch to an example now of an EPUB content for the electronic kiosk. This is a newspaper kiosk in Switzerland. El kiosco al que ha estado accediendo ahora mismo es un kiosco de noticias y él ha accedido a ese contenido como ejemplo, para daros el ejemplo. Suiza Kiosk. Seleccionar biblioteca. La Suisse fait sa kiosque électronique. Now we change to French, obviously. In Switzerland we have also French as a language, so I choose this one. Sí, que en este kiosco al que ha accedido, como es contenido en francés, pues ha accedido en francés, ya que en Suiza ese idioma se habla también. So step 1 is to select the newspaper. Chronique. 15 journaux. Sélectionnez le journal avec flèche gauche et droite. 24 heures, quotidien. Bon à savoir, mensuel. Clin d'œil, mensuel. Coopération, hebdomadaire. L'Express, quotidien. La Liberté, quotidien. Okay, we go for the La Liberté. So I would like to know what issues of which days are available. Acaba de acceder a un periódico que se llama La Liberté en Suiza y ahora va a acceder a los contenidos que hay disponibles dentro de ese periódico. 10 données. Flèche droite ou gauche pour la sélection de la date. Mercredi 20 avril 2022. 5. Charger le journal. Charger. Passer au livre à écouter. Okay, now we have it downloaded, the newspaper, and then we let it play as a normal book in the book player. Se acaba de descargar el contenido del periódico y ahora os va a enseñar cómo se escucha en el dispositivo. Audio. Livre. La Libère. Mercredi 20 avril 2022.
La une. Triste lapin de Pâques. Je pourrais vous parler de mes souvenirs heureux de chasse aux œufs, de ce lapin de Pâques en qui on croyait dur comme fer, de la joie de voir. So these were actually two examples of one, a Daisy book, and an EPUB newspaper. Now, what does it mean? Traditionally, Daisy mostly are spoken things, like spoken books actually around this world. Sí, acaba de acceder a los contenidos de un libro y de un periódico, y entonces él lo que quiere saber, o sea, lo que os va a enseñar es cómo se utiliza, que esto se utiliza sobre todo para el audio hablado y grabado para personas. Es un formato número 1 en las bibliotecas para ciegos. And EPUB, on the other side, is a more recent format, and it's mostly used for synthetic contents, played back with synthetic speech. El EPUB es un formato que se usa principalmente en la biblioteca para ciegos y que tiene la característica de que es de bastante fácil uso. But actually, both formats are capable of playing both things. Daisy also could play synthetic speech, and EPUB also could contain audio content. So it's just a historical thing that it ended up this way. Bueno, básicamente los dos formatos se utilizan para lo mismo, tanto Daisy como EPUB. Sirve para transmitir el audio dentro de las bibliotecas, o sea, tradicionalmente son usados para lo mismo. So I give a final quick example of EPUB 3 in context of a Spanish EPUB book. Va ahora a escoger un ejemplo en español de EPUB para enseñaros. Libros. La historia secreta de Madrid. Ricardo Aroca. Preparando opciones de navegación. Un apasionante viaje a través del tiempo, desde el Madrid musulmán hasta la modernidad del siglo XXI, nos desvela el alma de la ciudad de Madrid, describe las transformaciones. So you can easily change from chapter to chapter, header to header. This is basically what people expect in EPUB, and most of the content is created electronically. So it's ideal for newspapers. Es un formato de EPUB en el que fácilmente puedes cambiar de capítulo en capítulo. De esta forma facilita bastante, y sobre todo en el mundo de los periódicos, pues facilita bastante cambiar de capítulo a capítulo y acceder al final a todo el contenido. So this was mostly what I wanted to show for the books and the newspapers. Now we change to something completely different. We change to the web radio. Ahora vamos a cambiar a algo completamente distinto, que es la web radio, a la que se puede acceder con este último modelo. So obviously now Milestone has a web radio built in. It has access to the internet, and I'd like to give you an example how this works. Ahora os va a dar un ejemplo de cómo funciona la web radio con el fácil acceso que tiene a internet. Introducción. 1, 2. La Tierra. Nivel 1, 3, 4, 5, 6. Felipe II, 1560-1600. Madrid, sede permanente de la Corte. Radio web. Filtrar por contenido. Sin filtro. Propia lista. 13 estaciones de radio. Lista de canales. RN Radio Nacional. Iniciar Wi-Fi. Red de búsqueda. Firma. Conectado. Nuestra liga, hoy con partidos para Real Madrid, Atlético de Madrid y Getafe. Pablo Miranda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el equipo de Carlo Ancelotti, el líder, se mira... RN Radio 3. Story.
RN Radio 5. Cadena SER. Kiss FM. 917-700-700 o en línea directa.com. Mi forma de tomarme la vida es no dejar entrar. Ibiza Global Radio. RAC1. Nostalgia FM. Smiling, having fun, feeling like a number. So actually, the fantastic thing on web radio is that you have the whole world accessible. So in Milestone, we have a database of 28,000 stations stored. Básicamente, la principal ventaja es que tenemos acceso a cualquier emisora de radio del mundo. Más de 200, how many? 28.000 emisoras de radio a nivel mundial. Es una pasada, la verdad. Now, this is wonderful, but at the same time, it's a problem. How do you find a station that you like? And I want to give an example how we filter it. A ver, es una ventaja y por otra parte una desventaja, porque al tener acceso a tanta emisora de radio, finalmente lo que queremos es acceder a las emisoras de radio que normalmente escuchamos. Nos va a explicar cómo hacerlo de una manera más fácil. The first example is we filter by country. El primer ejemplo, pues filtramos por país. Filtrar por país. Sin filtro. Suiza. Alemania. Austria. 189 estaciones de radio. Francia. 1460 estaciones de radio. España. 545 estaciones de radio. So now we are in Spain, obviously. Now, in addition, we would like to filter by a certain style, like rock music. Ahora que ya hemos seleccionado a España, vamos a filtrar pues, por estilo de música, por ejemplo, música rock. Filtrar por contenido. Sin filtro. Música pop. 67 estaciones de radio. Noticias. 97 estaciones de radio. La música rock. 27 estaciones de radio. Lista de canales. Pepe Radio. Radio Mi Amigo Internacional. Urban Rock Evolution. Radio Rock. And for the second example, we change to news. Y para el segundo ejemplo, vamos a escuchar las noticias. Filtrar por contenido. Noticias. 97 estaciones de radio. Lista de canales. Radio María España. La Otra TV. Cadena Saguadix. Radio Sport 94.1. Toyota Valencia ha patrocinado esta sección. Y ahora vamos a buscar un alto en el camino y vamos con la... Radio Luna Serros Pedroches. Euskal Herria y Ratia. Radio Nacional de España, Radio 1 Andalucía. Canal Sur Radio Jerez. And so on and so forth. It never ends. Y así, tal cual, nunca se acaba. Hay muchas opciones. But this is actually what is important to make a technological advancement accessible. There is so much information on this planet, and internet makes this information accessible, and now we need to find what we are interested for. And this is the concept of Milestone, to filter and to make accessible. Bueno, el fin del nuevo dispositivo de Milestone es filtrar la información, toda esta información de Internet, y hacerla accesible para todo el público. Now, another example, as we are in the Internet already, is we have weather information. Y ahora, como la forma también de acceder a más información es que también tenemos acceso al tiempo y de una forma concisa y significativa. And now we make an example for the weather of Madrid, and don't worry, I made this record on last Wednesday, so it's not the most actual weather.
Bueno, pues vamos a ceder a la temperatura de Madrid, aunque actualmente no sea el momento más ideal, con una temperatura más ideal. Internet. Clima, izquierda, derecha, para ubicaciones guardadas. Elige país. Austria, Francia, Italia, España. Lista de lugares. Albacete, Algeciras, Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos. Now you see the problem, there is so many cities, but I want Madrid, so I need to put another filter. El problema es que hay tantas ciudades que para escoger Madrid es bastante difícil, entonces lo que se hace es poner otro filtro, que lo va a hacer ahora mismo. Elige país. España. Elige población. Al menos 100.000. Al menos 500.000. Al menos 1 millón. Elige país. España. Lista de lugares. Madrid. Madrid. Muy nuboso. 11 grados. Fuerte viento del norte. Previsión de consultas. Madrid. 17:00. 12 grados. Muy nuboso. Miércoles noche. 4 grados. Muy nuboso. Jueves. 16 grados. Muy nuboso. Jueves noche. 7 grados. Lluvia ligera. Viernes. 9 grados. Lluvia moderada. Viernes noche. So these are basically the internet innovations of Milestone 312A's Wi-Fi. Así que básicamente estas son las nuevas innovaciones del nuevo dispositivo de Milestone que incluye Wi-Fi. And also possible there is Bluetooth output integrated, so it's possible to listen to anything on Bluetooth speakers or headphones. También como incluye Bluetooth, es fácil escuchar música o contenido con los dispositivos de Bluetooth. Now I would like to show something at the end of this presentation which is also possible with the non-Wi-Fi milestones. So it's like the 312As that you might have at home. Ahora os va a hacer otra demostración antes del final de la presentación con otro dispositivo de Milestone que no incluye Wi-Fi y que probablemente tengáis en casa. We incorporated a programming interface for the language called Lua. Es un nuevo programa para un lenguaje de comunicación que se llama Lua. And so it's possible to have many additional applications that people programmed themselves on Milestone. Se pueden integrar muchas aplicaciones diferentes que incluso la gente puede programar desde Milestones. So some examples are games, people play blackjack, or there is adventure games like Find Your Dragon. Also possible are chess clock or language learning. Pues se pueden integrar en este dispositivo muchos juegos, tipo el blackjack, la aventura del dragón, juegos de ajedrez, juegos para aprender idiomas. So just one quick one, let's go for the blackjack casino. Os va a enseñar. Bienvenido al casino Blackjack. ¿Quiere instrucciones? A la derecha para el sí, a la izquierda para el no y directamente al juego. Barajar las cartas. Su apuesta, izquierda-derecha para configurar, play para confirmar. Euro. 55. 60. 60 euro. Jugador roba 9. Casino roba 5. Jugador roba reina.
El casino roba una carta boca abajo. Jugador. Tienes 19. Otra tarjeta. Flecha derecha. 8. Tienes 27. Reventaste. Casino revela. 6. Casino 11. Tú pierdes. En efectivo, 2.940 €. Su apuesta, euro. 65. 70. 70 €. Jugador roba sota. Casino roba 8. Jugador robas. El casino roba una carta boca abajo. Jugador. Blackjack. Casino revela. As. Casino en 19. Tú ganas. En efectivo, 3.080 €. Well, thanks for this. Maybe the translation was not all correct. This was a Google translation I did. But it's actually possible to play funny games on Milestone 312. Bueno, que muchísimas gracias por acudir a la presentación y que a lo mejor las traducciones no han sido las mejores ya que he usado Google Translation, pero que finalmente, o sea, esto es todo lo que el Milestone puede hacer, que hay muchísimas posibilidades. Y nada, que muchas gracias por vuestra atención. So it's still also a voice recorder and a radio and all the other things. We just focused on internet today and, well, the Lua programming things. And thanks very much for your attention and your ongoing support for Milestone. Muchísimas gracias, chicos.